Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un segmento de su programa radial favorito, Metete en la Onda de la Inclusión. El día de hoy tenemos un tema de suma importancia, el cual le hemos puesto por nombre Indicadores para la detección de abuso sexual en niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Para abordar este tema tenemos como invitado al licenciado Roberto Ordóñez González, quien es especialista en abuso sexual y trauma de la Asociación Nicaragüense para el Desarrollo de la Psicología. Bienvenido, ¿cómo estás, Roberto? Abrazo fraterno, mucho en la onda. Un tremendo honor estar con ustedes. Métete en la onda. Muy bien, Roberto, ¿nos podrías explicar en qué consiste el abuso sexual infantil? Métete en la onda. El abuso sexual, para que entendamos mejor, es todo acto, cualquier hecho, cualquier acción que realice un adulto con una niña o adolescente que tenga como objetivo el morbo o la satisfacción sexual del adulto es abuso sexual. Te explico. Por ejemplo, que te espíen mientras la niña esté dormida o la niña se esté bañando, eso es abuso sexual. Que le toquen sus genitales, que le toquen sus piernitas, que le toquen sus nalguitas, que le toquen sus pechos, es abuso sexual. Que le muestren a los niños o a las niñas pornografía a través del dispositivo, a través de la televisión, es abuso sexual. Que le cuenten al adolescente, al niño o niña sobre su vivencia, es abuso sexual. O sea, todo acto que realice un adulto o una persona en posición de poder, de mayor fuerza, con un niño, una niña o un adolescente, es abuso sexual. Ahora, cuando hay penetración, cuando en el abuso ya está la introducción del glande o de alguna otra situación en algún orificio del niño o la niña, ya esa penetración se convierte en abuso sexual agravado o violación. Y esto es lo importante, ¿ok? Violación es cuando hay penetración y abuso sexual es todo acto que se realiza con morbo. Así lo dice la literatura en psicología y así lo dice también el Código Penal vigente de nuestro país. Y algo muy importante, también se conoce como violación agravada o abuso sexual agravado cuando la violación o el abuso lo realizan más de 2 personas o cuando se realiza contra un niño, niña o adolescente con discapacidad o enfermedad rara. Métete en la onda. Es decir, si una persona comete este acto en repetidas ocasiones, esto lo podemos tomar como abuso sexual agravado. Métete en la onda. Es decir, el abuso sexual agravado es cuando lo realizan más de 2 personas o está en contra de un niño o niña con discapacidad. Generalmente el abuso sexual nunca ocurre una vez. Siempre va a ocurrir más de una vez, 2, 3 veces, y siempre se tipifica como abuso sexual. Pero se agrava cuando la víctima tiene problemas de discapacidad o bien cuando es ejecutado por más de una persona. Es decir, cuando son 2 agresores, ya es agravado. Al menos así lo recoge el Código Penal, la Ley 641, el Código Penal vigente en Nicaragua. Métete en la onda. Gracias por la aclaración, porque yo sí tenía esa duda. Decía, si es en repetidas ocasiones se podía interpretar como agravado, pero me queda claro que es cuando hay 2 o 3 personas o más personas implicadas en el hecho, o si es una persona, niño, adolescente o joven con discapacidad. A esto nos referimos cuando decimos agravado, ¿no es así? Métete en la onda. Sí, es agravado. Ahora, es muy importante mencionar esto, Nidia, que es agravado a la luz del Código Penal vigente. A la luz de la psicología, el acto más mínimo de abuso sexual siempre va a traer consigo grandes problemas ¿cómo te diría yo? Va a tener grandes repercusiones, grandes consecuencias a corto, mediano y largo plazo en la personalidad y en la salud mental del niño, niña o adolescente o joven. Es decir, hay que ver que el abuso sexual, no importa su dimensión, no importa cómo lo esté viviendo, no importa lo que pase, si es o no es agravado, si es abuso sexual, debe la niña
el niño, el adolescente, ser escuchado, ser atendido desde la parte jurídica y desde la parte psicológica. Métete en la onda. Muy bien, Roberto, si alguien de nuestra familia, por ejemplo, un niño, adolescente o joven, está viviendo una situación de abuso, ¿qué comportamientos se dan en él? ¿Cómo nosotros qué cambios podemos observar que se dan en estos niños? Métete en la onda. Mira, acá esta pregunta es muy interesante porque la literatura y la experiencia nos dicen que pueden o no pueden haber cambios. Vamos a hablar de los cambios que sí pueden haber. Hablamos de cambios comportamentales, es decir, el niño antes se portaba muy tímido, muy tranquilo y ahora se ha vuelto agresivo. O está muy energizado, molesta mucho, hay mucha inquietud. La maestra comienza a meter quejas que este chavalo ya no se aguanta, ahí anda, se sube a la silla, tira los pupitres, se sale de la sección. Hay un cambio, se ha energizado más, se ha puesto más inquieto el niño en el colegio o en la casa. Y antes no era así, hay un cambio de comportamiento. O al revés, antes era un niño muy energizado, muy inquieto, pero ahora está más pasivo, más tranquilo, más tímido, más al rincón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este niño cambió de la noche a la mañana en su comportamiento? Segundo cambio tiene que ver con el sueño. El niño generalmente comienza a tener trastornos del sueño. Duerme mucho o duerme muy poco. Tiene muchas pesadillas, se levanta cada rato en la noche, tiene miedos nocturnos. Comienza a tener ciertos problemas que se identifican en su sueño, en su hora de dormir. La alimentación. El niño deja de comer o come mucho. Y esto es un problema porque cuando el niño deja de comer, ¿qué es lo que dice la mamá, la abuelita? Hay que darle vitaminas, hay que vitaminarlo porque puede ser un parásito, está desganado. O cuando te está engordando, ¡ay, qué lindo mi niño se está engordando! No, ¿por qué cambió de pronto el niño su rutina alimenticia? Y ahora está comiendo demasiado, ahora se está alimentando mucho o no se está alimentando. Otro problema que también debemos nosotros identificar y que es un indicador muy común de que el niño esté viviendo algún tipo de violencia es la orina nocturna. A lo mejor el niño se había dejado de orinar, qué sé yo, a los 2, 3 años. Tiene 6, 7 años y vuelve a orinarse en la cama. Si el niño está volviendo a orinarse en la cama y ya lo había dejado de hacer, es un indicador que está viviendo algún tipo de violencia. Y dentro de este tipo de violencia puede ser que el niño esté viviendo también abuso sexual. Otro indicador o otra situación que puede llevarnos a pensar que el niño está viviendo abuso es lo que está jugando. Si está jugando demasiado cosas sexualizadas, cosas de noviazgo, cosas de sexo con sus juguetitos, con sus amigos, o si el niño comienza a dibujar cosas de depresión, de tristeza o de sexo, son cositas que los padres debemos de estar prestando atención a lo que está viviendo el niño. Sin embargo, lo otro que te dije es que el niño a lo mejor no presenta nada. Eso es muy importante, porque hay niños que no presentan ningún tipo de indicador de que están viviendo abuso sexual y lo están viviendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí los padres? Siempre tener muy buena comunicación con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y más adelante te voy a estar dando algunos tips que pueden servir a los padres para que manejen esa comunicación y que el niño y la niña sea capaz de abrirse y hablar con él cuando esté sufriendo algún tipo de abuso sexual, sea en la casa o en el colegio. Métete en la onda. Y bien, Roberto, ahora que estamos hablando acerca de los indicadores que podemos como padres observar en nuestros niños y niñas, ahora me gustaría que hablaras de los indicadores que podemos observar en nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. ¿Cómo se manifiesta, cómo manifiestan los niños y las niñas que están siendo abusados una persona con discapacidad? Métete en la onda. Bueno, lo primero es darnos cuenta de qué dicen las estadísticas, fíjate. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, y para que lo sepan ustedes en sus hogares, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dice que hay 4 veces más de hechos, de acciones de niños, niñas y adolescentes con discapacidad que han vivido violencia que los niños que no tienen discapacidad. Es decir, por cada niño que sufre violencia y no tiene discapacidad, hay 4 niños que tienen discapacidad y sufren violencia. Y aquí nos indica que, por ejemplo, el abuso sexual
es 3 veces mayor la ocurrencia, que ocurre más, 3 veces más en niños con discapacidad que en niños sin discapacidad. ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos interpretar nosotros, queridos padres? Si vos tenés en tu casa un sobrino, un primo, tu hijo tiene discapacidad, él es más vulnerable, es más propenso que un niño que no tiene en sufrir abuso sexual o violaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que es más propenso? Por la misma discapacidad. Es decir, un niño, por ejemplo, que tiene trastorno de espectro autista, tiene algunas características de personalidad que lo hacen ser más introvertido, más ensimismado y tiene algunos problemas comunicacionales. Un niño, por ejemplo, que tiene problemas visuales y que no puede ver, no sabe identificar a su agresor y no sabe si quien lo está tocando es su tío, su tía, su papá, su mamá y con qué fin lo están tocando. Un niño que tiene problemas auditivos, un niño que tiene problemas cognitivos. Es decir, las discapacidades son factores altos de riesgo para no identificar a su agresor y vivir el tema del abuso. Así que vos que tenés un hijo, vos que tenés un familiar, es importante que estés pendiente de tu hijo y dirás, ¿qué voy a estar pendiente? ¿Qué voy a estar observando? Usted como papá conoce cómo es la personalidad, la forma de comportarse de tu hijo. Si de pronto algo varía, si algo cambió, entonces hay que poner una señal de alerta, una luz roja, alto. Algo está cambiando en mi hijo. Mi hijo no era así y de pronto está así. O ya habíamos superado las rabietas y el llanto con mi hijo y volvió. O ya habíamos superado el miedo y volvió. O mi hijo ya estaba aprendiendo a leer y ahora hay un retraso y ya no quiere aprender a leer. Entonces, identificar qué está cambiando en mi niño y mi niña de acuerdo a cosas que él ya había superado, cosas que él ya hacía. Y recordar, si tenemos un niño o niña con discapacidad, es 4 veces más propenso al abuso sexual. Métete en la onda. Wow, y realmente alarmante que de un niño cada 3 están siendo víctimas. Es así, es bastante la diferencia entre los niños con discapacidad y los que no tienen discapacidad. Es bastante, la estadística es bastante, ¿cómo te puedo decir? Desigual, ¿verdad? Estamos claros que no se debería de dar en ningún ámbito, o sea, tenga o no tenga discapacidad, el niño tiene que vivir en un ambiente seguro, pero sí, padres y madres tenemos que estar alertas, como dice el licenciado, de todos esos cambios, por muy pequeñito que usted crea que es, esto puede ser muy significativo, sobre todo en los niños que tienen discapacidad y las niñas que tienen discapacidad. Roberto, me gustaría que nos dijeras ¿qué consecuencias deja en la vida de un niño, de una niña, el abuso sexual? Métete en la onda. Bueno, te lo voy a poner de una manera de lo más a lo menos, ¿ok? Para que pongamos alerta. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio entre jóvenes de 15 a 29 años es la tercera causa de muerte en esta población. Es decir, la tercera causa de muerte no son los accidentes, no es el COVID, no es, ¿qué te diría yo?, problemas de salud, es el suicidio. Esa es la tercera causa de muerte violenta según la Organización Mundial de la Salud entre jóvenes de 15 a 29 años. Wow. Si tomamos estas cifras y recordamos que el abuso sexual es un acto altamente traumatizante y que uno de los factores que va a generar o uno de los factores de riesgo de la ideación suicida o del suicidio es haber sufrido un trauma. Y entre esos traumas, inclusive la Organización Mundial de la Salud divide trauma y abuso sexual, porque la incidencia del abuso sexual para que un niño, un adolescente, un joven tome la decisión de suicidarse es muy alto. Entonces, un adolescente que ha sufrido abuso sexual está más alto, más predispuesto a suicidarse que uno que no ha sufrido. Segundo problema que puede generar el abuso sexual, hablamos de, por ejemplo, el inmediato. A lo inmediato, el niño o niña puede tener problemas de aprendizaje o problemas de concentración, problemas de atención, problemas de energización que le va a costar su año académico. Y posteriormente, a largo plazo, el trauma se va anidando y va a generar problemas de comportamiento, problemas de conducta y puede generar inclusive que se anide lo que llamamos nosotros depresión crónica, trastornos de ansiedad o problemas físicos.
físicos. Hemos encontrado, por ejemplo, que muchas mujeres que sufrieron en su infancia abuso sexual tienen problemas para sostener relaciones sexuales o para tener un noviazgo sano. Pero también se ha encontrado que muchas mujeres que sufrieron abuso sexual tienen problemas de hemorragia, es decir, que su menstruación dura más de 7 días, dura 10, 12, 14, 15, hasta 22 días menstruando, entre comillas vamos a poner esa palabra menstruando, y son mujeres que han sufrido abuso sexual en su niñez. Igual en los hombres el abuso sexual va a generar problemas en su sexualidad, lo que llamamos sexualidad traumática, va a generar problemas en su cuerpo, va a generar problemas de inestabilidad a nivel comportamental y se genera algo que se llama estrés postraumático. El estrés postraumático trae ansiedad, trae depresión, problemas de sueño, problemas de hipervigilancia, que es decir, estar alerta todo el tiempo, y eso se va a convertir en algún momento en ansiedad. Para no cansarles el cuento, como decimos en Nicaragua, el daño, el efecto en la salud mental y en las relaciones sociales de un sobreviviente de abuso sexual, de alguien que vivió abuso en su infancia, es muy alto. Pero fíjate que quizás más adelante lo conversamos, que no solamente se trata del abuso sexual, sino de el accionar que tiene la familia, que tiene la mamá con respecto a la revelación o la declaración del abuso sexual. Métete en la onda. Esto del accionar de la familia me llama sumamente la atención, porque a veces los niños o las niñas tienen el temor de hablarlo porque temen que no les vayan a creer, o se sienten culpables y dicen, ay, mi mamá me va a regañar, va a decir que fue mi culpa, por ejemplo. Sucede mucho esto, Roberto, en los casos de niños y niñas que son abusados. Métete en la onda. Permitime dividir esa pregunta en dos momentos importantes. La parte que me mencionabas, qué va a decir la familia, que es una manera de respuesta del niño, y la otra es lo que decías primeramente, de cómo reacciona la familia y cómo esto va a afectar al niño. La primera parte del pensamiento del niño obedece a algo que en psicología llamamos mitos del abuso sexual. ¿Y cuáles son los mitos del abuso sexual? Permíteme darte 5. Creo que tenemos tiempo para darte rápidamente 5 mitos del abuso sexual. Primer mito del abuso sexual. El niño, cuando está sufriendo abuso sexual, lo dice inmediatamente. Lo va a decir. ¿No es cierto? El niño no habla inmediatamente lo que está haciendo, está viviendo. Número 1, porque su agresor lo tiene amenazado. Número 2, porque no entiende lo que pasa. Número 3, porque en la familia se puede dividir, porque tiene miedo el impacto de la noticia en la familia, qué sé yo. Pero el niño, la niña, el adolescente no lo va a decir inmediatamente. Es más, a veces ni lo dice. Mito número 2, el niño abusado sexualmente se va a volver homosexual. Es un mito muy difícil porque el hombrecito calla que fue violado, calla que fue abusado, porque tiene miedo que después lo tachen de homosexual. Y no, es un mito. No tiene que ver nada la decisión de ser homosexual con haber sufrido violación en la niñez. Nada tiene que ver, son dos temas diferentes, así que es un mito. Mito número 3, el niño o la niña que fue abusada sexualmente de grande va a ser un agresor. No es cierto. Nada tiene que ver que haya tenido un abuso sexual en su infancia y que ahora sea un agresor, sea un abusador. Nada tiene que ver. Mito número 4, los abusadores no están en la casa. No es cierto, la mayoría de veces los abusadores están en la casa, son papás, son abuelos, son tíos, son hermanos, son el novio de la hermana. Así que el lugar de mayor riesgo, y esto lo dicen las instituciones como que trabajan el tema del abuso sexual, el lugar de mayor riesgo para un niño es la propia casa. Y mito número 5, que también es importante manejarlo, es que solamente los hombres son abusadores. No, también hay mujeres abusadoras y hay que cuidar al niño de cualquier persona que esté en la casa. Respecto a tu segunda pregunta, bueno, estos mitos no dejan que los niños hablen porque tienen miedo a que todas esas cosas impiden que el niño sea creído. Porque la gente dice que el niño lo soñó, ese es otro mito. Es que el niño no, los niños mienten, los niños fantasean. El niño sabe eso y no quiere decirlo. Además, porque el agresor es alguien más grande que él, más fuerte que él, con más conocimiento que él, y lo tiene dominado. ¿Qué pasa cuando el niño finalmente rompió el silencio, rompió los mitos, destruyó los mitos, se enfrentó a sus propios miedos, se enfrentó al agresor y rompe el silencio?
y mamá no le cree. Entonces el agresor tarde o temprano se acerca al niño y le dice, ya viste, no te creyeron, ahora sí sos totalmente mío, mía, y te vas a quedar callado. Entonces volvemos a vulnerar al niño, y ahora con mayor fuerza, porque mamá no le creyó. Y ahora no solamente el niño vive el abuso sexual, sino que el niño vive con la idea, con la historia de que mamá lo desamparó, y va a crecer doblemente traumatizado por la vulneración, por la victimización, por la violencia con la que actuó mamá al no creerle, con lo que actuó la familia al no creerle. Por eso es muy importante comprender los mitos y decirle al niño, yo te creo, yo siempre te creo. Hay padres inclusive que dicen, hay que investigar. Si mi niño dice que está siendo abusado, hay que investigar. No hay nada que investigar. Yo te creo. Creámosle al niño y actuemos de la mejor manera. Y la mejor manera es muchas veces interponer la denuncia. Aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros vamos a interponer la denuncia, no significa que vamos a tener éxito en nuestro sistema judicial. Yo en mi experiencia me he encontrado que de cada 10 casos denunciados, 8 no tuvieron éxito. Pero sí te puedo decir que el simple hecho que mamá le creyó, que mamá actuó, que mamá lo defendió, lo aleja del peligro, y el niño desarrolla mayor fuerza, lo que llamamos en psicología resiliencia, que es la capacidad de enfrentar el dolor de una manera más positiva, porque no se sintió solo. Métete en la onda. Y en esta misma línea, Roberto, ¿cómo podemos hacer los padres para poder hablar con nuestro hijo e hija de abuso sexual? Métete en la onda. Linda tu pregunta y muy importante. Te voy a decir 5 cosas que no deben de hacer para que su niño pueda abrirse, porque muchas veces lo que tiene el niño no se puede abrir. Número 1, si le llegan a los papás noticias de que la vecina, que la muchachita del frente, que en alguien fue abusada sexualmente, muchas veces las mamás dicen, debe estar mintiendo. No, si es un buen hombre, hasta pastor es, va a ser sacerdote, la chavala debe estar mintiendo. Nunca duden de la palabra de la víctima, no frente a sus hijos. Porque el niño dice, si no le creen a ellos, mucho menos me va a creer a mí. Número 2, que también es oportuno. Por favor, si están enfermos, si están mal, no se quejen mucho delante de sus hijos. Quéjense delante de sus esposos, quéjense delante de adultos. Pero delante de niños no. Porque muchas veces dicen, me duele la espalda, no aguanto el riñón, ay, me duele el estómago, ay, amanecí con dolor de cabeza, ay, mi corazón, mi diabetes. Y el niño escucha. Entonces el agresor le dice al niño, ya ves, si le decís a tu mamá se va a morir. Porque el niño aprende a tener pesar de mamá. Y no, señora, usted debe ser una leona de tiempo completo, una mujer que se faja con la vida. No demuestre debilidad ante sus hijos. Su hijo tiene que saber que si usted se va a enfrentar al mundo por él, usted tiene las fuerzas para eso. Número 3, no le pegue al niño por todo. Porque cuando vos le estás pegando al niño por todo, el niño desarrolla miedo. Y por miedo a que no le pegues, no te va a decir lo que está viviendo. Número 4, tiempo de calidad. Pasar 15, 20 minutos platicando con él, escucharlo, conversar, jugar. Ese tiempo de calidad es muy importante. Y número 5, que desarrollen ese tiempo en familia, donde haya una comunicación sana, agradable, es muy importante. Métete en la onda. Bien, creo que este tema es sumamente amplio, tenemos limitado nuestro tiempo, lastimosamente, quizás otro día lo podemos abarcar mucho más, pero queremos dejarle la reflexión a usted, madre, padre, abuelo, abuela, todos los que estamos involucrados de cara a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, que debemos estar alertas siempre ante cualquier cambio en el comportamiento de los niños, niñas, porque nosotros por medio de estos pequeños cambios podemos notar si nuestro hijo o hija está siendo víctima de un abusador. Entonces, para retomar los indicadores, quiero que nos los menciones rápidamente, Roberto. Son problemas de comportamientos, es decir, que el niño haya cambiado su comportamiento de repente, problemas de sueño, que el niño esté teniendo problemas para dormir, pesadillas, o que esté durmiendo demasiado, problemas alimenticios, que haya cambiado sus hábitos de comida, problemas de temores, que de pronto tenga miedo a ir a cierto lugar o miedos nocturnos, la orina, que el niño haya dejado de orinar y ahora esté volviendo a orinarse en la cama, son algunos de los indicadores que pueden estar manifestando, o el niño a través del juego nos está diciendo que algo está ocurriendo
y cuando se trate de adolescente lo puede estar diciendo a través de sus publicaciones en WhatsApp o en redes sociales. Métete en la onda. Importantísimo esto, porque no solamente los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son víctimas de abuso físicamente, también pueden ser por medio de mensajes, mensajería, padre. Estemos al tanto de lo que nuestros hijos publican, estemos al tanto también de sus dispositivos. No siempre debemos dejarle toda la amplia libertad, hay que darle su espacio, sí, pero debemos de estar muy pendientes de lo que ellos publican, la mensajería que ellos reciben, porque es deber de todos y cada uno de nosotros tener un ambiente seguro para nuestros niños y nuestras niñas. La familia es el motor, así como decimos en los pipitos, es el motor de los hogares. Pero tenemos que darnos cuenta que lastimosamente en la familia es donde se dan muchas veces, en muchos casos, lo que es el abuso, estadísticamente. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Nos encantó tenerte en el programa, por brindarnos tus conocimientos, y a usted, Radio Escucha, y a aquellos que nos están viendo por nuestras redes sociales, les invitamos a siempre estar pendientes de nuestros programas, porque les traemos programas con mucha conocimientos para ustedes, que van a aprender mucho acá con nosotros, y les esperamos en nuestro próximo programa. Hasta la próxima. Te esperamos la próxima semana para vivir con nosotros 30 minutos de información sobre inclusión. Métete en la onda de la inclusión. Este es un programa en el marco del proyecto Comunidades Resilientes frente al COVID, auspiciado por Unión Europea. Métete en la onda de la inclusión.